ha dado positivo en coronavirus. Test, test, test. Before it goes absolutely explosive. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Hay algo aquí que de verdad me conmocionó bastante. Estación 11 no es una novela para nada igual a otras historias posapocalípticas que he leído. ¿Cómo es que Emily St. John Mandel se pensó que sería una pandemia, o cómo podría escribir una historia de una pandemia completamente diferente? O sea, creo que hay algo aquí que hasta yo mismo me llevo a preguntar. Hay muchos libros, muchas historias que hasta eso yo me he preguntado, han recreado y repetido la historia de la humanidad sucumbiendo a un virus. Incluso lo llegamos a vivir hace poco. El COVID-19 llegó a cambiar muchas cosas en nosotros como personas, como humanidad. También hizo cuestionarnos acerca de cómo están nuestros servicios médicos, también cómo está el gobierno y cómo es que también nosotros nos preparamos para una situación como esta. Yo creo que si llegase a pasar algo similar a lo que pasó aquí con la gripe de Georgia, que la gripe de Georgia de por sí ya era mortalidad al 100%, creo que no lo hubiéramos contado. Estación 11 de Emily St. John Mandel creo que nos va a contar una historia acerca de Kirsten y varios personajes más. Kirsten creo que es una niña que va a empezar a vivir la pandemia de la gripe de Georgia desde los inicios hasta muchos años después, cuando ya es una adulta, y ahora está acompañando o está viviendo junto a unas personas que pues recrean y hacen música y también hacen teatro, actúan, es una actriz ella. Y justamente pues vamos a ver cómo es que el arte va a influir también en cómo la gente se relaciona y también cómo ve el mundo. El arte es muy importante y Emily St. John Mandel lo supo retratar aquí perfectamente. Dime tú, ¿acaso no llegaste a temer un poco por tu vida cuando llegaste a escuchar esas noticias en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, cuando una nueva cepa, un nuevo virus llegó y nosotros estábamos ahí tranquilitos en nuestras casas, en las calles? Podríamos incluso haber estado cerca de algún infectado y ni siquiera nos dimos cuenta. Y creo que ese fue el miedo que también despertó aquí Emily St. John Mandel. Literalmente esta novela fue publicada en 2014 y wow, hay muchas cosas en esto que son muy actuales. Incluso, o sea, yo creo que llegó a representar lo que yo viví durante la pandemia. Hay incluso una adaptación de este libro que no solamente toma la idea de la novela, sino que también hace buenas aportaciones porque hace cosas nuevas y hace unos cambios que la verdad a mí me gustaron bastante. Kirsten es un personaje que va a evolucionar poco a poco y que vamos a ver esa evolución no solamente de ser una niña pues que va a aprender a sobrevivir, sino también que se va corrompiendo con este mundo completamente distinto y ya un poco más hostil. Incluso aunque tú estés en un lugar tan idílico, utópico como la Sinfonía Viajera, en algún momento te vas a topar con gente que no está así. Y eso es lo que nos va a mostrar esta historia. El profeta es un personaje que se va a cruzar en la vida de Kirsten y su Sinfonía Viajera. Y nos va a mostrar esa dualidad de las personas que hicieron o que tomaron para bien o que incluso llegaron a sanar esos traumas sobre la pandemia, y otros que verdaderamente se volvieron tan mal de la cabeza que hasta hacen barbaridades y quieren hacer todo lo posible para que otras personas sean miserables como ellos. Entonces el profeta va a llegar en algún momento aquí y sí se me hizo bastante perturbador el ver ese cruce de bien contra el mal y ver esa dualidad y de cómo es que estos dos personajes van a interactuar. Incluso yo me llegué a sentir tan vulnerable leyendo a Kirsten, sabiendo que es que hay personas que de verdad en una situación así van a hacer lo posible para arruinar y destruir, porque el ser humano se destruye a sí misma. Y justo eso también nos va a mostrar el arte en serio nos está ayudando aquí como humanidad, porque el arte literalmente nos va a ayudar a ver en los ojos del artista cómo ve en el mundo y cómo también nosotros podemos llegar a verlo no solamente en las pantallas, en la pintura, en el dibujo, en todo. O sea, entonces fue una experiencia bastante buena, una historia me gustó bastante,
Hay escenas incluso que me aterraron muchísimo. Me aterraron como la forma en la que se esparce el virus, las noticias, los personajes que nos presentan que luego sucumben a la enfermedad. Y créanme que escuchar y leer a alguien que está muriendo y que literalmente es una enfermedad que donde ya no vas a poder salir con vida, creo que es algo que te aterra bastante, y más cuando vivimos una situación parecida en este libro. Entonces, recomendaciones: Estación 11 de Emily St. Germain. Creo que aquí nos va a mostrar la importancia del arte, el arrepentimiento y la moral. Agarra una de las historias de William Shakespeare, que creo que representa bastante bien incluso la novela en sí, El Rey Lear, porque literalmente nos va a presentar desde el inicio como el Rey Lear es este hombre loco que no le importa la vida, que literalmente está pero en su burbuja de privilegios porque es rey, y que aparte cree que todo está en su control, pero cuando ve que no está en su control, todo se desmorona y empieza a caer en la locura. Creo que es justamente lo que pasa en esta historia. Cuando muere Arthur Lander, la enfermedad empieza a aparecer en las noticias y es cuando ya todo se va al carajo. Por favor, creo que esta es una de las historias que debes leer sí o sí si quieres cultivarte en cuanto a historias posapocalípticas y que sean diferentes. Creo que de mi parte sería todo, porque de verdaderamente es una historia que sí tienes que leer.